¿Recuerdas esa Bogotá que sonaba distinta, aunque nadie lo decía en voz alta? Había elegancia sencilla en la rutina, y aún así, algo empezaba a cambiar sin pedir permiso. La séptima amanecía con pasos rápidos y abrigos de paño. El aire olía a tinto recién colado y a pan caliente de panadería de barrio. Las bucetas rugían cerca del Parque Nacional. El conductor gritaba «¡Suba, suba!» y el metal vibraba en tus manos. Bogotá se sentía como una ciudad seria. La Candelaria tenía piedra fría bajo los zapatos. La biblioteca Luis Ángel Arango olía a papel viejo y madera encerada. Ahí uno creía en el futuro. Por eso le decían la Atenas de América. Los sábados eran de familia y calle. Tu madre compraba en Almacenes Ley. En la sala sonaba Caracol o RCN. Y en la noche, Sábados Felices, dejaba risas pegadas en las paredes. Todo parecía cotidiano, pero ya se notaban más rejas nuevas, más miradas hacia la esquina, más llegue temprano dicho con cariño y preocupación. Bogotá era viva, Bogotá era hermosa, y todavía alcanzaba para sentirse parte de un barrio. Lo que venía después no empezó con balas. Empezó cuando la calle dejó de ser de todos. ¿Te acuerdas cuando la puerta quedaba entornada y nadie se asustaba? La calle era tu patio, y el barrio entero te conocía por tu nombre. El sol de la tarde calentaba el andén. El concreto áspero raspaba las rodillas sin drama. Olía a arepa en sartén y a jabón de patio recién usado. Se oía el silbido del señor de la tienda, también la pelota golpeando una pared, y las risas que rebotaban entre casas. Las mamás vigilaban desde la ventana con cortina clara. Los papás miraban el reloj. Los abuelos se sentaban en la puerta con una silla Rimax. Un vecino decía, «Ojo con los carros». Otro prestaba agua, y si caías, alguien ya tenía alcohol y algodón. Íbamos y volvíamos con monedas sudadas en la mano. En la tienda pedías pony malta o colombiana. A veces un chocoramo. El tendero anotaba en la libreta sin regatear confianza. Esa confianza era el verdadero lujo. Hoy los niños tienen pantallas, pero ya no tienen esquina, ya no tienen banca, ya no tienen ese «yo te lo cuido» que sonaba tan natural. Si esta Bogotá también fue la tuya, suscríbete ahora, porque la memoria se defiende contando. Y en esa calle sin consolas había un idioma secreto. Se hablaba con canicas en el suelo y una cuerda golpeando el aire. ¿Y si te digo que una canica podía valer una semana entera? Parecía poco, pero era todo. El suelo tenía polvo tibio y piedritas que se pegaban a la piel. Las canicas brillaban como tesoros. Una lechera azul, una ojito de gato. La uña raspada servía de mira, y el silencio antes del tiro pesaba en el pecho. Cuando ganabas, el vidrio sonaba en el bolsillo. Ese tintineo era victoria. Cuando perdías, dolía de verdad. Aprendías estrategias sin cuadernos. Aprendías a esperar tu turno y a no llorar frente a todos. Luego venía el trompo. La cuerda áspera quemaba un poco los dedos. El trompo golpeaba el piso y cantaba con su zumbido. Si salía dormilón, el barrio te respetaba. Si fallabas, te reías y repetías. La perseverancia era el premio escondido. Y la cuerda, dos amigas girando rápido, el golpe seco contra el cemento, rimas pegajosas, el corazón acelerado, los zapatos gastados marcando el ritmo. No había batería, no había actualización, solo manos, calle y tiempo elástico. Hoy todo corre. En los 80 la tarde se quedaba contigo, y en medio de esa libertad aparecía el mapa del mundo, no en un teléfono, en un juego de tiza que empezaba con una sola palabra. Stop. ¿Recuerdas ese banco de concreto que parecía tuyo sin serlo? Ahí se aprendía a mirar la vida y a sentirse parte de algo. El Parque Nacional olía a pino húmedo y tierra recién pisada. Las hojas crujían bajo los zapatos. Los vendedores pasaban con mango verde y sal, también con obleas la especial y arequipe espeso. El viento traía música lejana y risas cortadas. En la plaza de Bolívar el piso se sentía frío. Las palomas levantaban vuelo como una nube. La gente hablaba bajito, como en una iglesia al aire libre. Uno miraba el Capitolio, miraba la catedral, y por un momento
Bogotá parecía tranquila. En el barrio el parque era otra cosa. Había columpios con pintura saltada. Había arcos sin malla. Había una banca para los mayores. Ahí se contaban chismes. Ahí se daban consejos sin vergüenza. ¿Y su papá cómo sigue? Sonaba sincero. Los domingos se cruzaban miradas conocidas. Un saludo con la cabeza bastaba. El sentido de pertenecer no se compraba. Se construía con presencia, con tiempo, con repetición. Hoy pasas por un parque y miras el celular. Antes mirabas a la gente, y la gente te devolvía el mundo. Y en esas bancas también estaba la otra Bogotá, la que empezó a llegar en murmullos. Primero en noticias, luego en horarios, luego en puertas que se cerraban demasiado temprano. No era solo escuela, era un ritmo que te formaba. El uniforme picaba un poco en el cuello. La tela olía a jabón azul y a sol de la mañana. Los zapatos negros brillaban con betún búfalo. La mochila pesaba con cuadernos Norma. Y el esfero Bic manchaba los dedos sin perdón. En el patio el cemento estaba frío. La bandera subía despacio. Se oía el murmullo de filas completas. Un profesor pasaba cerca y bajábamos la voz. No por miedo, por respeto. Había reglas claras. Llegar temprano, copiar bien, cuidar el cuaderno, aprenderse la tabla y escuchar cuando el adulto hablaba. Eso te daba seguridad. También te daba carácter. El recreo sabía a pan con chocolate. A veces chocoramo en el bolsillo. A veces ponimalta compartida entre amigos. El balón rodaba y el grito salía solo. Luego volvías al salón. El olor a tiza llenaba el aire. Hoy todo es rápido y digital. Antes el aprendizaje era táctil, papel, tinta y paciencia. Y cada día se parecía al anterior. Eso era tranquilidad. Pero incluso en esa rutina empezaron a cambiar las conversaciones. Un aviso en la puerta, una recomendación al salir y un váyase directo a casa que antes no existía. ¿Recuerdas cuando el televisor mandaba y todos obedecíamos felices? No era ruido de fondo, era una cita. El living olía a café recalentado y a crispetas en olla. El sofá tenía tela áspera y cojines aplastados. La pantalla de un Zenith o un Philips tardaba en calentar, y el clic del botón sonaba como inicio de noche. A la hora exacta empezaba la vida, en Caracol o en RCN. La novela reunía a todos. Las risas llegaban con sábados felices, y las noticias caían pesadas en 24 horas. Nadie miraba solo. Se comentaba en voz alta. Tu madre tejía mientras escuchaba. Tu padre pedía silencio en lo importante. Los hermanos peleaban por el volumen. El control no era remoto. Había que levantarse. Eso también era parte del ritual. A veces aparecía Don Chinche, y el barrio entero se reconocía en la pantalla. Uno se reía con ganas, porque era nuestra forma de hablar, nuestros gestos, nuestra calle. Hoy cada quien ve lo suyo, en su cuarto. Antes, la casa veía lo mismo. Y esa coincidencia hacía familia. Era simple, era fuerte. Pero en medio de esos programas entraba otra cosa. Un titular repetido. Un nombre que empezaba a sonar demasiado. Y un presentimiento que se quedaba, incluso después de apagar la luz. No ibas solo por comida. Ibas por pertenecer. La panadería olía a almojábana caliente y a mantequilla derretida. El vidrio del mostrador estaba tibio. El papel Kraft crujía en tus manos y el tintineo de las monedas sonaba como rutina segura. En la tienda te decían, lo de siempre. El dueño conocía tu apellido, también a tu mamá, y al abuelo que mandaba por la leche. Había libreta fiada. Había confianza sin firmas. Comprabas un Bon Boom o chicles Adams, a veces una colombiana bien fría, o pony malta con espuma. El tendero te daba la bolsa y una frase corta. Camine con cuidado. Eso valía más que un consejo largo. En la esquina había sastre, también zapatero. El cuero olía fuerte y elegante. Y el martillo marcaba el tiempo en la tarde. La ciudad se arreglaba, se remendaba, se cuidaba. Hoy pides todo por una APE. Llega rápido, pero nadie te llama por tu nombre. Nadie pregunta por tu familia. Esa cercanía no tiene reemplazo. Y un día, sin aviso, el cierre empezó más temprano.
Primero por prudencia, luego por miedo, y la luz de la tienda dejó de quedarse encendida hasta tarde. ¿Recuerdas cuando decir soy de Bogotá sonaba a libro y a carácter? Había un orgullo silencioso, y se notaba en la forma de vivir. La biblioteca Luis Ángel Arango olía a papel viejo y madera limpia. Las páginas raspaban suave en los dedos. El silencio era real. Solo se oían pasos y lápices. Ahí estudiar se sentía importante. En el centro comprabas libros de segunda. En la carrera séptima veías estudiantes con carpetas. La conversación era seria, política, poemas, historia. Bogotá quería entender el mundo. La música también tenía su sitio. En la radio sonaba Radio Suta Tensa, sonaba la HJCK, y en casa se colaba un bolero, o una balada que te dejaba quieto. A veces, solo escuchabas y ya. Los colegios tenían peso. La educación era meta de familia. Un cuaderno bien llevado era orgullo. Un diploma era promesa. Tu madre lo guardaba como tesoro. Hoy hay información infinita, pero cuesta ver esa misma reverencia. Antes, aprender era lento, y por eso marcaba. Y en esa ciudad que pensaba, empezó a circular una pregunta incómoda. No en libros, en susurros. ¿Hasta cuándo iba a durar la calma? No fue un día exacto, fue una costumbre nueva. Las noticias sonaban más duras en 24 horas. La voz del presentador se quedaba en la sala. El tinto se enfriaba sin que nadie lo notara, y el silencio después del titular pesaba en el pecho. Empezaron las recomendaciones. Llámeme cuando llegue. No coja taxi en la calle. Véngase antes de que oscurezca. Palabras cortas, dichas con amor, dichas con urgencia. Las rejas crecieron como si fueran parte de la casa. Las puertas cerraban a las 6, luego a las 5. El sonido del candado se volvió rutina. Ese clac metálico era la nueva música del barrio. La tienda ya no dejaba gente en la acera. El pan se compraba rápido. La conversación se hizo corta. El vecino miraba hacia ambos lados, y la calle perdió voz. Antes, la noche tenía paseo y charla. Hoy, la noche se volvió cálculo. No era falta de alegría, era protección. Y lo más extraño era esto. Bogotá seguía trabajando, seguía estudiando, seguía sonriendo, pero por debajo la ciudad ya caminaba distinto. Y entonces apareció un nombre en todas partes, en radio, en periódicos, en conversaciones bajitas, un nombre que cambió el aire de la ciudad para siempre. ¿Y si lo que se perdió no fue una época, sino una forma de confiar? Eso duele más, porque no se compra de nuevo. Bogotá aún huele a tinto, a pan recién salido, a lluvia en el asfalto. Pero muchas miradas ya no se sostienen, muchas puertas ya no se abren, y la calle ya no cría niños como antes. Se perdió la banca como punto de encuentro, se perdió la tienda como segunda familia, se perdió la tarde lenta, esa que cabía en un trompo y una cuerda, esa que terminaba con un llegue bien y un abrazo. Hoy tenemos más luz, más cámaras, más tecnología, pero a veces falta ese calor sencillo, el del vecino que te llama por tu apellido, el del barrio que te cuida sin preguntar. No es nostalgia vacía, es memoria adulta. Es reconocer que una ciudad también se rompe por dentro, sin que nadie lo celebre, sin que nadie lo pida. Bogotá fue Atenas de América por su cabeza, pero también por su alma cotidiana, por su disciplina, por su conversación, por su dignidad tranquila. Y ahora te pregunto, sin morbo y sin gritos, ¿qué fue lo primero que notaste que cambió? ¿La hora de cerrar la puerta? ¿El tono de las noticias? ¿O la sensación de que la calle ya no era tuya? Porque si aún lo recuerdas con detalle, entonces no se perdió del todo. Solo está esperando que alguien lo diga en voz alta.